Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y hermanas de diferentes partes del continente y, por qué no, del mundo. Estamos felices. Nuestros corazones brincan de gozo porque tenemos la dicha de darle a la trompeta el sonido certero. Alabado sea el nombre del Cordero y del León. Alabado sea el nombre del Cordero y del León de Apocalipsis 5. O sea, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y todo suficiente Salvador. Qué hermoso, mis amados, qué hermoso es poder predicar la poderosa e infalible palabra de Jehová. Para eso, justamente para eso hacemos estos programas, para que podamos realmente darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Alabado sea el nombre de nuestro maravilloso Señor y Salvador Jesucristo. A Él y solo a Él sea la gloria. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Así, con ese nombre nos pueden localizar en nuestro canal en Google. Pueden buscar ministerio, una voz que clama en el desierto, Hugo Tapiolas. De esa forma pueden entrar en nuestro canal y van a encontrar ya con el tema de hoy 143 tesis teológicas que lo defendemos a capa y espada, con uñas y dientes, pero por sobre todas las cosas con un escrito está. Porque aquí, mi estimado hermano, la opinión del hombre no sirve. La opinión del hombre es basura. La opinión del hombre no cuenta para nada. No suma ni resta. No es absolutamente un gramo. No tiene un gramo de peso. Lo único que tiene peso es un así dice Jehová. Oh, mis amados, estamos contentos también porque pudimos solucionar un pequeño inconveniente que teníamos con el audio. Ahora va a poder salir mejor la grabación y vamos a poder librarnos de ese pequeño malestar que había en el sonido. Una alegría también, una gratitud también al Señor por eso. Muy bien, estamos contentos, mis amados, porque hoy le traemos pan fresco a sus hogares. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema que nunca, pero que nunca van a escuchar desde los púlpitos de sus iglesias. Hoy vamos a estudiar un tema fantástico, un tema demasiado rico, nutritivo y que nos va a tonificar nuestros pulmones y nuestros músculos espirituales, de tal manera que podamos ser exitosos en esa carrera de la cual le habla Pablo a los Corintios, cuando justamente utiliza la ilustración de los Juegos Olímpicos y justamente habla allí de la carrera cristiana. Oh, mis amados, qué hermoso, qué lindo es poder darle alas a la palabra de Dios, porque uno de los sueños
que el Espíritu Santo tiene en su mente es que se cumpla ese versículo 15 que aparece en el Salmo 147, donde dice: Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Ese es uno de los sueños que tiene el Espíritu Santo, de tal manera que el mensaje se esparza, que el mensaje pueda ser diseminado por todos los rincones del planeta y de incluso esas islas que ni siquiera se ven en el mapa. Oh, mis amados, anhelamos que la palabra de Dios pueda realmente causar ese impacto y esa revolución que tanto anhelan los ángeles que nunca cayeron en tu vida y en mi vida. Alabado sea el Señor por su preciosa y santa palabra. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Alabado sea el nombre del Cordero y del León. Hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro que es el mensaje. Y los vasos de barro somos nosotros. Dios coloca su tesoro, Dios coloca ese tesoro en nosotros que somos vasos de barro. Qué privilegio, mis amados, ser un atalaya en los muros de Sión. Por eso estamos dichosos y felices, porque tenemos la dicha de proclamar la palabra poderosa de nuestro buen Dios. Vamos entonces a comenzar doblando nuestras rodillas para pedir la dirección, la guía y la tutela del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor que nos dé de su Espíritu. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Gracias por el privilegio que tenemos de proclamar tu palabra. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte que nos bendigas en el estudio que vamos a hacer y para poder compartir con tantos hermanos que necesitan escuchar tu mensaje. Oh Señor, queremos pedirte tu dirección, tu intervención, que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestros corazones estos mensajes que semana tras semana estamos diseminando por tantos lugares. Oh Señor, acompáñanos, tonifícanos. Queremos orar por todos aquellos que por predicar tu palabra están siendo perseguidos, de tal manera que tú seas con ellos de una manera muy, pero muy especial. Perdona nuestras faltas, lávanos y límpianos de toda impureza, de toda pus, y que podamos realmente fortalecernos cada día más y más en tu mensaje. Que podamos aprender, Señor, a confiar en ti, no importa las circunstancias que nos toque pasar, porque sabemos, Señor, que la maldición del cielo recae sobre aquellos que confían en el hombre y no aprenden a confiar en ti. Por eso te pedimos que nos ayudes muchísimo
en ese sentido y en esa dirección. Quédate a nuestro lado y que tu palabra pueda realmente causar el impacto que tanto, pero tanto anhelamos, de tal manera que podamos experimentar esa metamorfosis, esa transformación de la cual habla Pablo en Romanos capítulo 2. Oh Padre Celestial, nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar la programación de esta ocasión. Vamos a mirar nuestra pizarra porque ahí tenemos el rótulo, el título del tema que vamos a tratar en esta ocasión. Hoy vamos a estudiar un tema más sobre tipología. Ya hemos estudiado muchos temas en relación a tipología bíblica, o sea, el tipo se encuentra con el antitipo. Ya hemos dicho muchas veces que la palabra tipo es sinónimo de símbolo o figura. El tipo era el cordero que se sacrificaba en el santuario. Ese era el tipo. Y justamente el antitipo es la realidad. Eso es tipo y antitipo, figura de lo que va a venir. Eso es lo que encontramos en Romanos capítulo 5. Pero no vamos más a ahondar nada en relación a eso porque en programas anteriores ya lo hemos hecho. Ahora vamos a mirar el título de nuestro tema de hoy. ¿A quiénes representan los cautivos hebreos en tipo y antitipo? Ese es el tema que vamos a abordar en esta ocasión. Yo les animo para que tomen sus apuntes, para que puedan copiar la mayor cantidad de datos posibles para que luego puedan compartir con otros, porque ese es uno de los propósitos de estas programaciones. Vamos entonces a buscar en nuestras Biblias el texto inicial o el texto de cabecera, el texto clave. Vamos a poner acá el texto clave que va a sostener todo lo que vamos a ver hoy. Se encuentra en Daniel, el libro profético por excelencia. Daniel capítulo 2, versículos 16 al 23. Daniel capítulo 2, versículo 16 al 23 va a ser el texto clave que va a sostener todo el edificio espiritual que vamos a construir hoy a través de esta pregunta que vamos a responder y que a la vez nos sirve como título de la tesis teológica que vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero por sobre todas las cosas, con un escrito está. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos entonces a buscar en nuestras Biblias Daniel capítulo 2. Vamos a ver qué encontramos en este libro tan fascinante de el profeta Daniel.
Daniel capítulo 2, versículos 16 al 23. Daniel 2, 16 en adelante, vamos a leer con mucho, pero con mucho detenimiento, y vamos a extraer perlas preciosas justamente de esta sección que nos va a ocupar el tiempo de este tema. Vamos a leer entonces con cuidado Daniel 2, 16 en adelante, dice así. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Mucho, pero mucho ojo, mis amados, porque ahí tenemos acá justamente lo que trata la pregunta que vamos a responder hoy. Los cautivos hebreos. ¿Por qué? Porque la pregunta que tenemos que responder es a quienes representan los cautivos hebreos en tipo y antitipo. Y aquí tenemos los nombres de los 4 que fueron llevados por Nabucodonosor cautivos a Babilonia. Entonces, por un lado tenemos a Daniel, por otro lado tenemos a Ananías, Misael y Azarías. Ahí tenemos a los 4 que se nos da por nombre que fueron llevados cautivos a Babilonia. Sigue diciendo el versículo 18, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Versículo 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder, la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la ciencia a los sabios y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Y ahora viene un texto clave, mi estimado, el versículo 23. El versículo 23 es un pasaje extremadamente clave. Dice así: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Y ahora bien, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado, ojo con esa palabrita tiene un peso enorme, noten, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Oh, mis amados, ustedes no se imaginan la tremenda belleza, la tremenda riqueza que hay aquí en esta sección de Daniel 2, 16 al 23. Ahora, la primera pregunta que vamos a formularnos es la siguiente: ¿por qué Daniel le dijo al rey que le dé tiempo? Esa es la primera pregunta que vamos a responder. ¿Y saben dónde está la respuesta
a esta pregunta. La respuesta a esta pregunta la encontramos en Génesis. Génesis capítulo 41, versículo 16. Vamos a buscar. Génesis capítulo 41, versículo 16. Ese va a ser el pasaje que nos va a responder la pregunta del por qué Daniel le dijo al rey que le dé tiempo. Eso en relación al versículo inicial que leímos en Daniel 2. Noten lo que dice Génesis 41. Génesis 41, versículo 16. Noten lo que dice, mis amados. Respondió José a Faraón diciendo, noten, no está en mí. Noten, hermano, esa expresión no está en mí, es clave. Esa expresión es demasiado clave. No está en mí. Y ahora bien, noten lo que dice. Dios será el que dé respuesta propicia. ¿A quién? A Faraón. Noten, hermano, ¿cuál es entonces la razón por la cual Daniel le dijo a el rey que le dé tiempo? ¿Por qué? Porque no está en mí. No estaba en Daniel. La respuesta estaba en Jesús. La respuesta estaba arriba. La respuesta estaba en el trono blanco del cielo. Ahí estaba la respuesta. Por lo tanto, Daniel tenía que acercarse a sus tres jóvenes amigos y solicitar la respuesta del Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Cordero. Ya tenemos entonces la respuesta a esa pregunta. Ahora, ¿de qué promesa del Antiguo Testamento se aferró Daniel para elevar su oración al cielo? Esta es otra pregunta interesante. ¿Y saben dónde está la respuesta? La respuesta la encontramos en Salmos 50, versículo 15. Noten, Salmo 50, 15 responde la pregunta que recién nos hicimos. ¿De qué promesa del Antiguo Testamento se aferró Daniel para elevar su oración al Dios del cielo? Noten lo que dice 50:15 de Salmos. E invócame en el día de la angustia y noten, te libraré y tú me honrarás. ¡Qué hermosura, mis amados! Díganme si no es una belleza elevado a la 10ª potencia. Este versículo se cumplió de una manera espectacular. ¿Por qué? Porque no solamente Dios contestó, sino también se cumplió la última parte, las dos últimas partes del versículo 15, cuando dijo, te libraré y tú me honrarás. ¡Qué hermoso versículo! Ya tenemos entonces respondida esa pregunta. Ahora, ¿en qué versículo estaba pensando Daniel cuando escribió el versículo 18 de Daniel 2? Vamos a buscar otra vez Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, veamos otra vez lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 18.
Noten, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Eso dice el versículo 18. Pero la pregunta es, ¿en qué pasaje estaba pensando Daniel? Porque Daniel conocía las escrituras. ¿En qué pasaje estaba pensando Daniel al escribir el versículo 18 del capítulo 2? La respuesta está en Génesis 18, 23. Génesis, vamos a poner acá, Génesis capítulo 18, versículo 23. Génesis 18, 23. Vamos a buscar también ese pasaje. Génesis capítulo 18, Génesis capítulo 18, versículo 23, dice así. Noten, hermano, este pasaje tiene una conexión perfecta, pero más que perfecta, con Daniel 2:18. Noten, hermano, qué hermosura. Hay una conexión preciosísima entre Daniel 2:18 y Génesis 18, 23. Dice así: y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Noten, hermanos, qué tremendo, qué hermosura. Díganme si no hay una excelente y perfecta relación entre Génesis 18, 23 y Daniel 2, 18. Hermanos, iba a ser una injusticia enorme de parte de Dios que sean destruidos también Daniel y sus compañeros con los demás por el decreto de muerte que había hecho el rey Nabucodonosor. Por lo tanto, hay una conexión preciosísima y perfecta entre esos dos pasajes. Ahora, ¿cuál es una lección preciosa que sacamos del versículo 18 de Daniel 2? Qué hermoso, mis amados, lo que viene a continuación. La respuesta la encontramos en Malaquías capítulo 3, versículo 18 y segunda de Pedro capítulo 2, versículo 9. Noten, ahora hay una conexión más que hermosa entre el versículo 18 de Daniel 2 con Malaquías 3:18 y segunda de Pedro 2:9. Vamos primero a entrelazar Malaquías 3:18. Vamos a buscar Malaquías 3:18. Noten, hermano, qué pasaje más preciosísimo con el que nos vamos a encontrar ahora. Noten, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia. Noten, hermano, esa palabrita es clave. Esa palabrita es clave mayúscula. Noten, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora, yo te pregunto, mi estimado, ¿se notó la diferencia? Claro que sí, se notó, y más que se
notó. ¿Por qué? Porque la diferencia fue abismal, porque realmente Daniel y sus compañeros estaban de parte del Dios del cielo. Por eso se notó la diferencia. Pero hay un pasaje más y es Segunda de Pedro 2:9. Vamos a buscar también este pasaje. Otro versículo que tiene una relación preciosísima con el versículo 18 del capítulo 2 de Daniel. Dice así, Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Qué hermoso, mis amados, qué perlas más preciosas estamos entrelazando acá entre el versículo 18 de Daniel 2 y los otros pasajes que ya leímos. Ahora, qué promesa bellísima se cumplió en Daniel y sus compañeros cuando recibieron respuesta del Dios del cielo. Qué linda pregunta. Vamos a buscar Salmos 25. Vamos a ver Salmo 25, versículo 14. Y también tenemos Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Estos dos pasajes estamos obligados a leer. Salmo 25, versículo 14. Vamos a buscar Salmos primero y luego vamos a Corintios. Salmos capítulo 25. Salmos capítulo 25, versículo 14, dice así el registro inspirado. La comunión íntima. Qué hermoso, hermano. Qué versículo más rico. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¡Qué hermosura! Noten lo que dice. ¿Con quiénes hay comunión íntima? Aquí está la respuesta. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y ahora viene. Y a ellos hará conocer su ¿qué? Su pacto. ¡Qué hermosura! ¡Qué versículo más rico! Noten lo que dice. Ahora, ¿qué tenemos en Primera de Corintios 2:11? Vamos a ver si hay o no una relación bastante, pero bastante íntima entre el versículo de Salmo 25:14 y Primera de Corintios 2:11. Qué hermosura lo que se viene ahora. Dice así, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Y ahora viene, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¡Qué texto hermosísimo! Que también tiene relación con lo que recién leímos. Ahora, ¿qué pasaje corre paralelo con Daniel 2, 22 y 23? Ya leímos Daniel 2, 22 y 23. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es una conexión preciosísima entre Daniel 2, 22 y 23 con Job 12, 13. Vamos a poner acá
Job, Job capítulo 12, versículo 13, y también tenemos Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Ahora, tenemos dos pasajes más que corren paralelo con el versículo 22 y 23 de Daniel 2. Vamos primero a Job. Job capítulo 12. Job capítulo 12. Vamos a ver qué encontramos acá. Job capítulo 12, versículo 13. Vamos a ver qué dice el pasaje. 12, 13 de Job dice así: con Dios está la sabiduría, ojo con eso, con Dios está la sabiduría y el poder. Y ahora bien, suyo es el consejo y la inteligencia. Díganme, mis amados, si no hay una perfecta, pero perfecta relación entre Daniel 2, 22 y 23 con Job 12, 13. Pero también tenemos Jeremías 33, 3. Y aquí está. Jeremías 33, 3 también es preciosísimo. Un versículo muy conocido, pero hermoso. Dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Qué hermoso, mis amados! ¡Qué promesa más hermosa que encontramos acá en Jeremías 33, 3. Ahora, la pregunta que nos ocupa en esta hora es: ¿a quiénes representan los jóvenes cautivos en Babilonia en tipo y antitipo? Ahora viene la respuesta que nos sirvió como título para el tema de esta ocasión. La pregunta clave de esta noche es: ¿a quiénes representan los jóvenes que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia? Agárrense, mis amados, porque se viene un bombazo espectacular. Alabado sea el nombre del Señor por esta declaración tan estupenda y fantástica que vamos a compartir con ustedes en esta ocasión. La respuesta a esta pregunta se encuentra en El Otro Poder, página 101. Mucho ojo, mis amados, con lo que vamos a leer ahora, porque es cardinal, es demasiado clave este pasaje. Dice así: El Otro Poder, página 101, cita del don profético, dice así: como Dios reveló su voluntad a los hebreos cautivos, ojo con eso, ¿qué dice? ¿Cómo? ¿Qué dice que Dios hizo? Que Dios hizo con los jóvenes cautivos, con los hebreos cautivos en Babilonia. Vamos a poner acá la palabra clave: reveló. Noten, acá dice: reveló, ¿qué cosa? Su voluntad. Este es un detalle que tiene un peso enorme, mi estimado hermano. ¿Qué hizo Dios con los jóvenes que fueron llevados cautivos? Dios les reveló su voluntad a ellos. Mucho ojo, mi estimado, con lo que te voy a decir ahora. Lo mismo
pero lo mismo se va a dar ahora. Así como un día Dios le reveló su voluntad a los jóvenes hebreos cautivos en Babilonia, así también Dios le va a revelar su voluntad a aquellos que le busquen, a aquellos que estén dispuestos a que a clamar, aquellos que estén dispuestos a buscarle, aquellos que estén dispuestos a hacer lo que recién leíamos en Jeremías 33:3, porque Jeremías 33:3 se va a volver a cumplir hoy con todos aquellos que le busquen de veras y de todo corazón. Por eso, justamente por eso, amerita y mucho que busquemos un pasaje que se encuentra en Jeremías. Noten, Jeremías capítulo 29. Qué hermoso, qué rico son estas palabras. Dice así, Jeremías 29, versículo 11 al 13. Dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora viene, noten, el versículo 12 y 13 es clave. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y ahora viene el versículo 13. Y los que hagan, los que vivan, los que practiquen el versículo 13, en ellos se va a cumplir también esto. En ellos se va a cumplir esto. Ojo con esto. Esto es clave mayúscula, mi estimado. Noten lo que dice el versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está. Quiere decir, mi estimado, que en todas aquellas personas que le busquen a Dios de todo corazón, Dios también le va a revelar su voluntad, así como le reveló a los cautivos hebreos en Babilonia. Qué hermoso que suena eso que estamos diciendo, mi estimado. Ahora, sigue diciendo la cita, como Dios reveló su voluntad a los hebreos cautivos que estaban alejados de las costumbres y prácticas de un mundo que yacía en la iniquidad. Ojo con eso, mi estimado. Eso tiene un peso enorme. Vamos a anotar acá porque es demasiado tremendo el peso que tiene esto que acabamos de ver. ¿Cuál es la característica que tienen que tener aquellos en quienes se va a cumplir el tipo y el antitipo con los hebreos cautivos en Babilonia? ¿Cuál es la característica que tienen que tener aquellos en quienes aquellos en quienes se va a volver a cumplir lo que sucedió con los cautivos hebreos? ¿Cuál es la característica que tienen que tener? Leamos de nuevo. Alejados de las costumbres y prácticas de un mundo que yacía en el pecado. ¡Qué tremendo, mis amados! Vamos a notar acá, esta es una característica clave. Alejados del mundo. Esta es
una característica demasiado clave, mi estimado hermano. Esta es la característica que sí o sí van a tener los amasías modernos, los jóvenes hebreos modernos. Esta es la característica que van a tener aquellos que están representados por Ananías, Misael y Azarías. Noten, mis amados, qué característica más tremenda. Acá nos encontramos con una característica demasiado clave. ¿Quiénes son los cautivos hebreos modernos? ¿Quiénes son? Acá está. Los que están alejados del mundo, los que están alejados de las prácticas mundanas. Aquellos están representados por los tres, o mejor dicho, por los cuatro jóvenes hebreos modernos. ¿Quiénes son esos? Aquellos que están alejados de toda práctica mundana. Esos son los jóvenes cautivos modernos. Pongan entre comillas la palabra modernos. Y ahora viene una ricura indescriptible, mi estimado. Noten lo que dice. Así comunicará el Señor la luz del cielo a todos los que aprecian un así dice Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué hermosura, mi estimado! ¿Cuál es otra característica? Aparte de alejados de las prácticas del mundo, otra característica es que aprecian, ¿qué cosa? Un así dice Jehová. Ahí está, mi estimado. Aprecian un escrito está. Aprecian un así dice Jehová. Aprecian de todo corazón. Aman la palabra de Dios. Noten que acá ya tenemos dos características que son clave y trascendentales para todos aquellos que están representados hoy en día por los tres jóvenes hebreos, los tres compañeros de Daniel. Alabado sea el nombre del Señor. Yo te pregunto, mi estimado, ¿aprecias tú un así dice Jehová? ¿O tú amas más un así dice la Junta? ¿Aprecias tú un así dice Jehová? ¿O tú aprecias más la opinión del dirigente, del anciano o del pastor? ¿Cuál es realmente tu condición en ese sentido? Son preguntas cruciales, mi estimado. Ahora, noten lo que dice. A ellos, o sea, a los que tengan estas dos características, a ellos les dará a conocer su voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿A quienes Dios les dará a conocer su voluntad? Dios le dará a conocer su voluntad a aquellos que estén alejados de las prácticas del mundo y que aprecien un así dice Jehová. Ellos son los jóvenes cautivos hebreos, pero del tiempo del fin. ¡Qué hermosura lo que estamos diciendo! Ahora, noten lo que dice. Acá ahora se viene algo extremadamente riquísimo. Dios revelará el significado
de su palabra a quienes estén menos atados. Ojo con esa palabrita. A aquellos que estén menos atados a las ideas mundanas. ¡Qué tremendo, mis amados! Vamos a poner entonces como tercera característica, vamos a poner a aquellos que no estén atados a las ideas mundanas. Ideas mundanas. Aquí está, mi estimado. Aquí está otra característica fundamental, otra característica indispensable que tienen que poseer aquellos que quieren ser los jóvenes hebreos modernos del tiempo del fin. Aquellos que no estén atados a las ideas mundanas. Mis amados, este es un detalle demasiado crucial. Este es un detalle cardinal. ¿Saben por qué? Porque la mayoría, por no decir todo, pero la mayoría tienen ideas mundanas y eso tiene que ser barrido del cerebro y en lugar de esas ideas mundanas tiene que ser colocado el escrito está, así dice Jehová. ¿Por qué? Porque eso es lo único que tiene peso y que tiene valor a los ojos del cielo. Oh, mis amados, qué tremendo. Ahora se viene más. Noten lo que dice. Dios revelará el significado de su palabra a quienes estén menos atados a las ideas mundanas y más alejados de la ostentación. ¡Qué tremendo! ¿Qué dice? ¿Cuál es otra característica? Vamos a poner acá la característica número 4. Alejados ¿de qué? De la ostentación. Ostentación. Qué tremendo, mis amados. Este es otro detalle que tiene un peso impresionante. Hermanos, tenemos que entender de una vez por todas que la ostentación no va, ni va a ir nunca con un verdadero hijo de Dios. Y si creen que estoy exagerando, lo único que tienen que hacer es leer la última parte de Hebreos 11. Noten lo que dice, mis amados, Hebreos capítulo 11. No vamos a leer ahora, pero lo doy solamente, lo podemos poner entre paréntesis. Hebreos capítulo 11, pero la última parte. Lean esa partecita y se van a dar cuenta que la ostentación nunca, pero nunca va a encajar con un verdadero hijo de Dios. Ahora, sigue diciendo, y estén más alejados de la ostentación, la vanidad, ojo con eso, el orgullo y el amor a la promoción. ¡Qué tremendo, mis amados! De cuántas cosas tenemos que alejarnos para que podamos realmente ser aquellos jóvenes hebreos modernos del tiempo del fin. Tenemos que alejarnos de la ostentación, de la vanidad, del orgullo y del amor a la promoción. Qué tremendo ese detalle. Y ahora se viene. A quienes se presenten
como su pueblo peculiar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir pueblo peculiar? Pueblo peculiar significa pueblo distinto, un pueblo totalmente distinto de los impíos, distinto en su manera de vestir, distinto en su manera de comer, distinto en su manera de hablar, distinto en todo el sentido de la palabra. Eso significa un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. A ellos Él revelará el significado de su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Qué hermosura, mis amados, lo que tenemos acá. Quiere decir, mi estimado, que hay varias características que se tienen que cumplir sí o sí en aquellos que están representados por los jóvenes hebreos en Babilonia. Y eso es lo que acabamos de leer. Ahora, ¿qué otro requisito debemos cumplir para que Cristo se revele a nosotros, como sucedió en el caso de los jóvenes hebreos? Esa es otra pregunta interesantísima. Ya vimos algunos ejemplos. Ahora, a continuación, vamos a ver otros. Vamos a borrar lo que ya vimos acá. Vamos a ver ahora, vamos a ver cuáles son otros requisitos que necesitamos cumplir para que para que Dios nos pueda revelar su voluntad y su palabra a nosotros, así como les reveló a los jóvenes hebreos. Dice así: deseado de toda la gente, página 622. Mucho ojo, mis amados, con esta pregunta, con esta cita, porque esta cita es preciosísima. Dice así: los que decidan no hacer en ningún ramo algo que desagrade a Dios, ¿cómo? ¿Qué dice? Los que decidan no hacer nada en ningún ramo de la obra que desagrade a Dios, sabrán después de presentarle su caso exactamente qué conducta seguir. Noten, mis amados, qué promesa más espectacular tenemos acá. Pero la pregunta del millón es: ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es la condición? Vamos a poner acá en la pizarra. La condición es fidelidad, fidelidad total, fidelidad a toda prueba, fidelidad total a los principios. Por eso, la declaración dice: los que decidan no hacer nada que desagrade a Dios, sabrán después. Noten que dice después de presentarle su caso, exactamente qué conducta seguir. Y recibirán no solamente sabiduría, y ahora viene, sino fuerza. Noten qué hermoso. Y ahora viene, se les impartirá poder para obedecer. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, mi estimado, si nosotros estamos dispuestos a ser fieles al Señor en todo el sentido de la palabra, ¿qué va a suceder?
Acá dice que se nos va a impartir poder para obedecer. Eso está prometido por el Dios del cielo. Ahora, ¿qué otro requisito necesitamos para pasar por la misma experiencia que Daniel y sus compañeros? Dice esta declaración inspirada. Noten, Sermones Escogidos, tomo 1, página 293. La inspiración nos dice lo siguiente: si ustedes se mantienen firmes como Daniel. Ahí está. Noten, vamos a poner acá. Pusimos ya fidelidad a toda prueba o fidelidad total. Ahora viene firmeza. Noten, firmeza a los principios. Firmeza a los principios. Esto nos lleva a Colosenses 1:23 y segunda de Tesalonicenses 2:15. Vamos a buscar esos dos pasajes. Vamos a ver primero Colosenses. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colosenses capítulo 1, versículo 23 dice así. Noten, si en verdad permanecéis fundados, y noten que viene ahora, y firmes en qué, firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Noten, acá habla justamente de firmeza a los principios, pero también tenemos segunda de Tesalonicenses 2:15. Noten, hermano, qué hermoso lo que vamos a ver ahora. Noten lo que dice. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Noten, así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Noten que los dos pasajes hablan de este requisito, que es firmeza a los principios. Ahora, también tenemos Hebreos 10:23. Noten lo que dice. Hebreos 10:23 es una hermosura. Dice así: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahí está, tremendo pasaje. Ahora, noten cómo sigue diciendo la declaración que está sacada de Sermones Escogidos, tomo 1, página 293. Dice así: si ustedes se mantienen firmes como Daniel, obtendrán una educación progresiva. Noten, hermano, ya tenemos dos beneficios. Uno de los beneficios es que Dios promete que nos va a dar poder para obedecer. Y el otro beneficio es una educación progresiva. Esa también es otra de las bendiciones que van a recibir aquellos que están representados por los jóvenes hebreos en Babilonia. Noten lo que dice. Y una educación progresiva implica, ahora va a explicar qué quiere decir educación progresiva. Noten, y una educación progresiva implica, ojo con lo que viene ahora, implica la santificación progresiva. Ahí está. Noten, hermano, Dios nos da poder para obedecer.
¿Con qué propósito? Para que podamos recibir la educación progresiva. ¿Y qué es educación progresiva? No es otra cosa que la santificación. Por eso, justamente por eso, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hebreos, les dice en Hebreos capítulo 12, les dice: buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está. Esa es la educación progresiva, mi estimado hermano. Noten, esta educación los preparará para heredar el reino eterno. A medida que se esfuercen por conocer a Dios, Él se comunicará con ustedes como lo hizo con Daniel y sus compañeros. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué les va a dar? Noten para qué Dios se va a comunicar con ellos. Noten, y les dará poder para prevalecer. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué cosa más espectacular! No solamente Dios promete darnos poder para obedecer, no solamente promete darnos una educación progresiva, que es santificación, sino también promete darnos poder ¿para qué? Para prevalecer. Y eso tenemos que conectar con Génesis 32, 28 y Oseas 12:4. No vamos a leer, pero les doy como tarea para que ustedes vean. Noten, esa expresión poder para prevalecer tiene mucho, pero muchísimo que ver con lo que sucedió con el texto que aparece en Génesis 32, 28 y tiene su contraparte, o mejor dicho, su paralelo en Oseas 12, versículo 4. Ahora, ¿qué tiene que suceder con nosotros para que Dios se revele a nosotros como sucedió con los cautivos hebreos? Noten lo que dice. Testimonios, tomo 4, página 395. Tiene la respuesta a esta pregunta. Dice así la declaración inspirada. ¿Qué tiene que suceder con nosotros para que Dios se revele a nosotros como lo hizo con Daniel y sus compañeros? Dice así la declaración: cuando tengamos hombres tan consagrados como Elías. Ahí tenemos que parar. Ahí tenemos que parar, mis amados. Ahí tenemos que parar y preguntarnos: ¿qué es consagración? ¿Qué es consagración? Esta es una pregunta demasiado cardinal, mi estimado. ¿Qué es realmente consagración? ¿Saben por qué? Porque la declaración que leímos decía: cuando tengamos hombres consagrados como Elías. Noten, ahí también hay una tipología. Noten, la pregunta es: ¿qué es consagración? Te voy a dar como deber, mi estimado. Te voy a dar como deber la siguiente tarea. Si tú realmente quieres saber qué es consagración, tienes que leer el capítulo 5 del Camino a Cristo. Eso te doy como deber. Si tú quieres, si tú quieres tener claro en tu mente lo que significa consagración, te tienes que tragar el capítulo 5 del Camino a Cristo. Ese capítulo justamente se titula La consagración.
Un capítulo entero que habla exclusivamente sobre eso. Y en este capítulo tenemos justamente unas declaraciones espectaculares de lo que realmente significa la consagración. Ahora, sigamos con la cita que nos ocupa. Cuando tengamos hombres tan consagrados como Elías, veremos que Dios se nos revelará como se manifestó a los hombres de antaño. Ahí está. Noten, hermano, ¿qué es lo que necesitamos? Consagración, firmeza a los principios, fidelidad a toda prueba. Eso es lo que necesitamos. Mientras no tengamos eso, es imposible que tú y yo estemos representados por los jóvenes hebreos de Babilonia. Noten, sigue diciendo, cuando tengamos hombres que, aunque reconociendo sus deficiencias, noten, aunque reconociendo sus deficiencias, ahora entiendo por qué Santiago, cuando habla de Elías, dice que era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Noten, hermano, los grandes hombres de Dios no desarrollaron caracteres por milagro. Hermano, tienes que quitarte eso de la cabeza. Los grandes hombres de Dios no fueron grandes a los ojos de Dios porque Dios tenía una varita mágica. No es así, mi estimado. Ellos cumplieron con las condiciones que el cielo establece. Y ahí es donde está la gran diferencia. Ahora, sigue diciendo, cuando tengamos hombres que, aunque reconociendo sus deficiencias, intercedan ante Dios con fe ferviente, como Jacob, noten, veremos los mismos resultados. Ahí está. ¿Se dan cuenta ahora por qué les remití a Génesis 32:28 y Oseas 12:4? Justamente porque ahí se habla de cuando Jacob prevalece contra los hombres y contra Dios. Y esa misma promesa es también para nosotros los que vivimos en los últimos tiempos. Sigue diciendo, son pocos. Noten, hermano, ahora viene algo tremendo. Son pocos los que viven cerca de Dios. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Cuántos son los que viven cerca de Dios? Acá dice pocos. Y el conflicto de los siglos dice pocos, pobres e impopulares. ¡Qué tremendo, mis amados! Pocos son los que viven cerca de Dios. Qué tremendo este detalle. Entonces dice, ¿cómo podemos esperar recibir más poder y que Dios se revele a los hombres cuando se maneja su palabra con negligencia? Ahí está. Noten, hermano, esa es nuestra tragedia. Nosotros somos negligentes en el estudio de la palabra de Dios. Somos negligentes en la oración. Somos negligentes en testificar por Cristo. Y luego queremos recibir raudales de la lluvia tardía. Eso es imposible, mi estimado. Eso es jugar con Dios. Y eso no se puede. Eso es una burla de nuestro
cristianismo tan barato, así como suena, mi estimado. Noten, ¿cómo podemos esperar recibir más poder y que Dios se revele a los hombres cuando se maneja su palabra con negligencia y los corazones no se santifican por la verdad? Ahí está. Noten, hermano, cómo yo puedo pretender recibir los aguaceros de la lluvia tardía si resulta que no soy fiel en las pequeñas cosas, porque Jesús dijo que si no somos fieles en las cosas pequeñas, tampoco vamos a ser fiel cuando nos apunten con un revólver y nos amenacen de que vamos a guardar el domingo o nos van a torturar. Hermano, si no somos fieles en las cosas pequeñas, menos vamos a ser fieles cuando tengamos que ser torturados por nuestra fe. Ahora, sigue diciendo, hay hombres que no están ni siquiera convertidos a medias y predican la verdad a otro. ¡Qué burla más grande, mis amados! Esta es una de las burlas más grandes que un cristiano puede experimentar. Noten, ni siquiera a medias están convertidos y le predican a otro. Eso es una burla, mi estimado. Sigue diciendo, pero Dios no obra con ellos. Ahí está. Noten, es que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Entonces termina diciendo, porque no son santos en su corazón y en su vida. Qué tremendo, mis amados. Es realmente demasiado tremendo lo que hemos estudiado en esta hora. Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones. Vamos a pedirle al Dios del cielo que selle, que pueda grabar este tema en tu corazón y en el mío, para que muy pronto nosotros podamos ser los jóvenes hebreos modernos del tiempo del fin. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, y ojalá que el Espíritu Santo pueda revolucionar tu vida por medio de su palabra. Vamos a pedirle al Señor que haga ese milagro en nuestras vidas. Oremos. Amante Dios, Padre eterno, una vez más nos acercamos a ti porque queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias por tus promesas. Muchísimas gracias por tus advertencias. Porque realmente nos das mucha luz. Porque nos muestras a las claras, Señor, tu camino, el derrotero que debemos seguir, para que de esa manera podamos realmente ser parte de aquellos que van a estar representados por los jóvenes hebreos en el tiempo del fin. Oh Señor, sella este tema en nuestros corazones, que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestras mentes, de tal manera que podamos realmente prepararnos para los últimos momentos que vamos a vivir en la historia en este mundo. Oh Señor, gracias por escucharnos, acompáñanos, fortalécenos y danos el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Porque te pedimos todo esto en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.